examina la causal de improcedencia y ven únicamente si es manifiesta e indudable o si no es manifiesta e indudable. Si no es manifiesta e indudable, revoca la sentencia para el efecto que el juez admita y al dictar sentencia determine lo que legalmente proceda. Yo creo que ese es, ubicando la discusión de este pleno, simplemente ver si es manifiesta e indudable o si no es manifiesta e indudable. En esto también coincido con lo expuesto por el ministro José Ramón Cosío. Difiero en su conclusión, yo creo que sí es manifiesta e indudable. Coincido también con el ministro Cosío en que el artículo 73 en su fracción séptima octava debe ser reinterpretado de acuerdo con las disposiciones que rigen en materia constitucional, en materia de amparo. Él mencionó una tesis de la octava época que es muy significativa. Vamos suponiendo que una autoridad electoral, durante el proceso electoral, por considerar que alguien había violado alguna norma, lo mande directamente encarcelar o lo prive de la libertad. Es evidente que eso no es materia electoral y que se está violando un derecho fundamental. También mencioné yo en mi intervención las resoluciones de la segunda sala en esta novena época, en la cual ha determinado que el proceso, que el juicio de amparo es procedente cuando la autoridad electoral resuelve derechos laborales, porque eso no es materia electoral. Entonces hay que reinterpretar la fracción séptima en función de la materia, no en sí mismo, como decía el ministro Cosío, de la parte orgánica, del carácter de la autoridad, sino del acto que realiza. En ese sentido, hay que reinterpretar el artículo 33 en su fracción. Ahora, yo creo que aquí sí tiene razón la juez de distrito al decir que el amparo es notoriamente improcedente, porque ello se deriva de disposiciones constitucionales que no dejan lugar a duda. En primer lugar, desde mi perspectiva es indiscutible que se trata de un acto en materia electoral. Es el resultado, la huella que deja todo un proceso electoral. Y si esto no es materia electoral, pues no lo es nada. Entonces, ese resultado. Entonces, se trata de una ley electoral. Ahora bien, el artículo 105 de la Constitución, en su fracción segunda, dice: la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales de la Constitución es la prevista en este artículo, a través de la acción de inconstitucionalidad. Tratándose de leyes electorales, la Corte tiene una competencia residual únicamente cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad. Pero por su parte, el artículo 99 de la Constitución habla de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la suprema el supremo órgano en materia electoral. Lo voy a leer textualmente. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisprudencial en la materia y órgano especializado del Poder Judicial Federal. Le suprimió a esta la reserva que anteriormente se decía, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105, lo suprimió.
¿Por qué lo suprimió? Porque el Tribunal Electoral ya tiene facultades para aplicar lo que conocemos como control difuso, para inaplicar una ley que considera inconstitucional. Esos artículos muestran con toda claridad, de manera manifiesta e indudable, que la Suprema Corte es incompetente para conocer de la constitucionalidad de estas leyes, en amparo, en controversia constitucional, y solamente podría hacerlo en acciones de inconstitucionalidad. Así las cosas, siendo incompetente la Corte para conocer, es muy importante lo que han manifestado el ministro Cosío y el ministro Silva respecto, y el ministro Góngora, respecto a la ponderación de derechos, un derecho fundamental. Sí, pero siendo incompetente la Corte, esta ponderación le corresponde hacerla al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin que ya actualmente sea obstáculo el que esté determinado por una ley, porque ya tiene facultades constitucionales y legales para inaplicar la ley. Entonces yo creo que la juez de distrito tenía razón, es una causal de improcedencia manifiesta e indudable. ¿Cuál sería el resultado de la votación? Si la mayoría considera que no es manifiesta e indudable, obligaría a la juez de distrito a admitir y, en su caso, al dictar sentencia, fundar el sobreseimiento o entrarle al fondo. Creo que sería, pero a mí me parece que sí es manifiesto e indudable. Es muy importante, insisto, la ponderación de derechos, pero esta le corresponde al Tribunal Electoral, porque es materia electoral, y lo pone una ley electoral, puede él, si lo considera, inaplicar la ley por considerar inconstitucional y dar la información, o puede negarla. Pero en esto, el Tribunal Electoral es un órgano terminal. Por tal motivo, yo me manifiesto en favor del sentido del proyecto. Señor ministro Fernando Franco. Gracias, señor presidente. Señoras y señores ministros, yo he escuchado con gran atención la argumentación que se ha vertido. Me parece que de nueva cuenta estamos frente a un asunto que tenemos que decidir entre principios y valores reconocidos en la Constitución. Yo creo que efectivamente se han mezclado argumentos de fondo con lo que es el tema de si es procedente o no, en este caso, el juicio de amparo planteado. Y yo me voy a referir específicamente nada más a este ámbito y por qué considero que la conclusión del proyecto es correcta. Lo que plantea el recurrente, y leo textualmente, es que considera que no es aplicable en el caso la fracción séptima del tal artículo 73 en razón de que no se está en presencia de actos reclamados provenientes de organismos y autoridades en materia electoral. Y lógicamente después, como aquí se ha puesto de manifiesto, aborda el tema del derecho a la información. Me parece que la primera parte es la que tenemos que ver de manera inicial y como consecuencia de ello podría entrarse o no el análisis al segundo tema. Dado que la causal de improcedencia es precisamente esa. Ahora, me parece que no hay duda, como todos lo han explicitado aquí, que el acto sí proviene de una autoridad que tiene de manera general el carácter electoral. Luego, creo que el tema importante planteado en particular por el ministro Cosío es dividir lo orgánico de lo material que está involucrado aquí en el acto que se realizó. Efectivamente, podría haber eventualmente un acto que generara una autoridad electoral que no tuviera materialmente ese carácter. Sin embargo, aquí estamos en presencia de una norma